Bona vesprada, bones tardes, moltes gràcies a tots i a totes per vindre de nou a este ciclo de conferencias que denominamos Otros museos, otras miradas, en las que intentamos que importantes directores y directoras de museos vengan y nos cuenten su proyecto, su relato y las problemáticas que atraviesan los museos de arte contemporáneo. Hemos tenido aquí al director del Museo Reina Sofía, de hecho hemos tenido a dos directores ya del Reina Sofía, también a la directora del MACBA, y en breve, en el día 27 de enero, lo digo para que lo apunten, porque quizá lo apuntéis, porque quizá es un tema que nos interesa especialmente, vendrá Blanca de la Torre, la nueva directora del IBAM, para hablar sobre el proyecto del IBAM, y yo creo que ahí tenemos muchas cosas que decir desde el sur, ¿no? O sea, en todo caso, con Rosa Castells ya habíamos hablado en alguna ocasión de, bueno, toca seguir llamando directores y directoras de museos españoles, pero también toca internacionalizar, o sea, hablar de otro tipo de museos y de museos que no estén dentro de nuestras fronteras, y se dio la posibilidad de contar con William Alfonso López Rosas, y la verdad es que como que le engañé un poquito, le enganché y vino para acá a hacer otras cosas también, pero aprovechando para dar esta conferencia sobre el Museo Nacional de Colombia, del cual él ha sido director, las paradojas de un laboratorio simbólico. O sea, el concepto ya de laboratorio implica unas fórmulas de experimentación con las colecciones, pero también con los públicos, que creo que va a ser bastante interesante, y sobre todo el relato que se maneja en un museo, que es muy diferente a los que podamos tener nosotros, porque digamos que sería la idea de museo enciclopédico, en el que hay obras desde la prehistoria pues hasta casi ahora. En todo caso, dar las gracias por el vuelo transatlántico tan largo, William, y contaros un poco quién es William. William es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Debo decir que la Universidad Nacional de Colombia, la cual conozco, es una de las mejores universidades en las que yo he tenido la suerte de impartir clase. Es comunicador social, magíster en Historia del Arte, doctor en la línea de Historia del Arte del doctorado en Arte y Arquitectura siempre de la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo del siglo XX, a finales del siglo XX, coordinó además también grupos de educación del Museo de Arte Miguel Urrutia, del Banco de la República de Colombia, que también es uno de los y las que conozcan Bogotá sabrán la importancia de este museo en todo el país, y del Museo Nacional de Colombia. Fue también director del Museo de Arte de la Universidad de Colombia, que es un importantísimo museo, y bueno, luego yo creo que también con Reme quizá haya capacidad de diálogo en este sentido, ¿no? En lo que es un museo universitario. Entre los años 2003 y 2006 lideró un grupo que gestionó lo que es la actual maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, que no existía hasta ese momento, es decir, generar profesionales para dirigir los museos colombianos. Ahí es donde yo he tenido la fortuna de impartir docencia en 4 cohortes, que es como las llaman en Colombia. Es un máster de 2 años, profesionalizante, ¿de acuerdo? Lo último es que ha sido director del Museo Nacional de Colombia, y en la actualidad es director del área curricular de Historia y Teoría del Arte y del Patrimonio Cultural de la Facultad de Artes de esta casa de estudios, ¿no? Bueno, yo en todo caso yo debo decir que William es una persona, William Alfonso López Rosas, a la que admiro profundamente como profesional, pero también como persona. Con lo cual, William, te dejo acá
ya solito. Ok, Isa, muchas gracias. Rosa, un saludo, muchas gracias. Un saludo a todos, a todas, a todes por haber venido a esta charla que seguramente requiere un grado de curiosidad bastante grande porque Colombia está muy lejos, digámoslo así. Bien, yo tengo un itinerario, les voy a proponer un itinerario largo, apretado, así que les pido que si hablo muy rápido me toleren en la rapidez porque quiero tener 2, 3 momentos fundamentales. Un primer momento en donde quiero aclarar de qué tipo de museo, de qué conceptualización del museo estamos hablando o estoy hablando. Luego quiero que hagamos un resumen muy rápido de qué museo estamos hablando, de qué museo nacional estamos hablando, y por último del proyecto, de un par de fragmentos o de secciones grandes del proyecto que intenté liderar y desarrollé aproximadamente durante 1 año y medio, un poquito más tal vez, durante la primera parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bien, entonces, yo suelo introducir todas mis charlas en Colombia, porque en Colombia hay que hacer alfabetización museológica por todas partes, para tratar de conceptualizar el tipo de museo, museología de la que estamos hablando. Entonces me gusta normalmente hacer 4 aseveraciones para que podamos ir comprendiéndonos. Y me gusta arrancar con una pregunta que es negativa. ¿Qué no es un museo, verdad? Y la primera afirmación que me gusta hacer, que es contundente, es que un museo no es únicamente una colección. Por supuesto, la historia de los museos surge de allí, digamos, sobre todo los museos europeos, de los museos occidentales, pero la museología contemporánea y particularmente la museología en América Latina no se centra exclusivamente en el estudio de las colecciones, aunque hoy la incipientísima historia de los museos en América Latina casi siempre está relacionada con la historia, y la historia del museo se identifica con la historia de una colección. La otra afirmación que me parece importante hacer es que un museo no es una exposición. Esa es otra noción también muy fuerte sobre la que gravita normalmente el imaginario colectivo. Insisto, en Colombia es muy fuerte. Claro que la exposición es no solamente un medio de comunicación, sino un escenario epistemológico, epistémico de la noción contemporánea del museo. Aquí tenemos una muy bellísima fotografía de uno de los cuadros de Hubert Robert, cuando precisamente ese movimiento que inaugura la museología moderna, la museología en cierto sentido contemporánea, de el paso de las colecciones del rey francés a ese espacio público que es ese espacio paradojal que es la exposición. Pero insisto, aunque es el medio de comunicación primordial del museo, el museo no se reduce a esa noción. Por el otro lado, tampoco el museo es un edificio, de tal manera que cuando identificamos el museo, digamos, por la inercia de la mercadología contemporánea con el museo, el edificio con el museo, aquí tenemos la primera fotografía de quienes no han ido a Bogotá, de la fachada del museo. Ahora les voy a contar cómo es, pero aquí están, digamos, los 2 elementos claves, el logo símbolo, que fue elaborado en los años 90 por Gustavo Salamea, uno de los hijos de Marta Traba, y aquí empezamos a tejer la historia de los museos, de este museo en particular, con la historia del arte y la historia del arte contemporáneo. Esta es otra logo símbolo de uno de los museos también más importantes de Colombia, el Museo de Antioquia, que pareciera que es un museo de identidad regional, pero en realidad es un museo de arte y de arte contemporáneo. Aquí tengo un ejemplo español, por supuesto, no podía faltar. Y la otra afirmación que me gusta hacer es que el museo no es un sitio web, no es una página web. Aunque tenemos museos digitales muy importantes, este es el Museo da Pessoa, que es un museo muy importante que nace en Brasil, es un museo digital, pero como suelo decir, el museo no es el front page, o sea, no es la cara. Si uno analiza la forma como este museo en particular, que es uno de los museos digitales más importantes hoy en el mundo, se van a dar cuenta que tienen una gestión muy fuerte que, por supuesto, con patrimonio digital, en muchos sentidos, cambiando lo que hay que cambiar,
se configura como un museo plenamente contemporáneo. Y quisiera entonces ahora voltear la cara y decir qué es un museo. Lo primero que tengo que decir es que es una institución política. No quiero decir que es una institución partidista, no lo es, no es una institución partidista, ni es una institución meramente activista, por decirlo de alguna manera. Es una institución política porque precisamente en la crítica más contemporánea que se le ha hecho al museo, la forma como se va a ir caracterizando el museo precisamente en el contexto de la conceptualización de la dominación, vamos a entender que el museo, como dirían sobre todo desde la Escuela de Frankfurt, es una institución, allí digamos, lo caracteriza negativamente como una institución ideológica, monológica, unidimensional, modificante, criticizante, artificial. Bueno, hay una serie de características que hacen que, por supuesto, desde los años 40 al menos, o incluso antes, un poco antes, pero sobre todo durante los años 50 y 60, la caracterización del museo va a ser muy, digamos, muy crítica, ¿verdad? Y entonces se identifica el museo con el mausoleo, el museo con un aparato ideológico del Estado, mucho más contemporáneamente como una institución de la dominación patriarcal, colonial, racista. Sin embargo, yo diría que precisamente por esas críticas tan fuertes que se le hacen al museo y a la museología en los años 50, 60, sobre todo en América Latina y en Europa, el Consejo Internacional de Museos va a hacer un esfuerzo enorme precisamente para intentar conceptualizar el museo no desde, digamos, desde una concepción letrada y académica del museo, sino precisamente desde la práctica, cómo se hacen los museos, qué hacen los que hacemos las exposiciones, qué hacen los que hacemos los programas educativos, qué hacen los que hacemos la investigación curatorial para precisamente entender cómo el museo hoy es una institución vibrante, una institución plenamente contemporánea, pero adicionalmente plenamente legítima en la vida cultural de todas las sociedades. Esta es la definición, la última definición que se acordó en 2022 en Praga, después de un gran debate en el que el Consejo Internacional de Museos casi se divide en dos. A mí me gusta citar ahí tiene elementos muy interesantes de una historia de la definición y la conceptualización del museo que por supuesto arranca un poquito después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, en donde aparecen unos elementos que son muy importantes para entender cómo se comprende hoy conceptualmente el museo. Hay unos elementos que aquí me parecen claves, pero yo me siento muchísimo más cómodo con una definición que se da tal vez 2 o 3 décadas después, antes, el museo como plataforma de transformación social en la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Para quienes están familiarizados con la historia de la museología contemporánea saben que ese es un momento clave, parteaguas de la forma como vamos a entender hoy el museo. Y quisiera leerlo muy rápido para que ustedes empiecen a entender hacia dónde apuntaba la propuesta que yo hice cuando empecé a dirigir el Museo Nacional en noviembre de 2022. En 1972, una serie de colegas de Francia, de América Latina, sobre todo de España, se acordaron plantear esta definición del museo. Es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven y a través de esta conciencia pueden contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual, es decir, anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva. No me voy a detener en la definición, esto daría para un seminario, pero me parece importante aquí digamos, sobre todo tener en cuenta que a esa definición muy negativa que sobre todo, insisto, aparece desde el foco de la Escuela de Frankfurt y de la sociología inglesa y francesa, aquí tenemos una definición que es muy importante y que va a articular un movimiento muy importante de renovación
de la museología contemporánea, de donde sale la museología, la nueva museología, la museología social, la museología crítica, y que va a poner varios elementos que son muy importantes hoy para el trabajo y la renovación de los museos. Y el museo como una institución que está al servicio de la sociedad, este es un elemento súper clave. El segundo, es parte inalienable de la sociedad, es una institución de orden intelectual. Si siguiéramos sobre todo la sociología de la dominación de corte francesa, ligada sobre todo a un pensador como Pierre Bourdieu, y el museo es una organización activista. En términos generales, digamos, quienes hemos trabajado los últimos 20, 30 años en el ámbito de los museos, entendemos y hay un acuerdo general, y es que los museos están ligados al ejercicio del derecho al patrimonio, a la memoria y a la identidad. De tal manera que los museos en general son importantes porque construyen las condiciones de posibilidad para la construcción de subjetividades políticas plenas. Eso es para nosotros, digamos, un mantra, una especie de pivote conceptual que es muy importante. De todas maneras y de diferentes formas, los museos contemporáneos, sean de arte contemporáneo, de historia, de arqueología, de etnología, están apuntando a generar esa construcción de un sujeto político pleno, ¿verdad? Aquí voy a dar una primera puntada sobre el contexto colombiano, ¿verdad? Y quisiera entrar ya más o menos al tipo de museo del que estamos hablando, al museo del que vamos a hablar hoy. La memoria en Colombia, por las condiciones de la guerra, piensen que nuestro país, si nos atendemos a los cortes, a las periodizaciones que han hecho las últimas comisiones de la verdad y las comisiones de investigación de nuestra guerra interna, pues tenemos una guerra más o menos de unos 80 años, una guerra fratricida, multidimensional, tremendamente paradójica y tremendamente inhumana y sobre todo muy lesiva para el cuerpo total de la sociedad. Ello ha hecho que la memoria en Colombia en general sea un privilegio de clase y no un derecho, y está articulado, por supuesto, al ejercicio de una ciudadanía cultural plena. Este es el edificio que actualmente ocupa el Museo Nacional de Colombia. Es una fotografía para mí personalmente emblemática porque dirigí el museo precisamente cuando que fue fundado en 1823, cumplía 200 años. Es una de las instituciones museológicas más antiguas de América. Aquí tenemos muy rápida una periodización de nuestra historia. La historia del Museo Nacional aparece precisamente en el inicio del periodo republicano. Es una de las primeras instituciones que el Estado republicano de corte liberal va a fundar en 1823, ¿verdad? Y sobre todo va a tener una historia muy interesante. Si uno compara, digamos, esta historia, aquí tenemos una línea del tiempo que les da más o menos a ustedes referencia de cuándo, cómo, dónde se ubica la historia del Museo Nacional. Algunos historiadores o historiadoras que han empezado a explorar la historia de los museos en Colombia dicen que tal vez la historia museológica en Colombia empieza con la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, a finalizar el periodo colonial entre 1783 y 1816. Es una institución muy importante porque de ahí nacen varios procesos, varias dinámicas. En el seno de la expedición botánica se van a formar casi todos los líderes, tanto políticos como intelectuales y militares, de nuestra independencia, que arranca en 1810, 1811, 1809, paralelo pues a las crisis que se estaban viviendo en las Cortes españolas por la invasión napoleónica en aquella época. El Museo Nacional, como decía, se funda en 1823 y va a ser de lejos el primer museo, la primera institución museológica como tal en nuestra historia. Ustedes ahí ven varios museos, digamos, aquí he puesto algunas referencias de los museos tal vez más antiguos de nuestro país. Va a ser fundado como una sección de una institución de formación de naturalistas, y por supuesto la primera colección que tiene va a ser una colección que hoy podríamos identificar de historia natural. A lo largo del siglo XIX va a trasegar por varias instituciones, varios edificios, en una historia pues muy compleja, casi siempre al borde de la desaparición, casi siempre al borde de la oclusión.
Aquí tenemos una fotografía del montaje del museo más o menos a mediados de la segunda década del siglo XX, en uno de sus últimos edificios, y el arranque, digamos, ya muy fuerte y la consolidación del museo arranca cuando Teresa Cuervo Borda, que toma las riendas del museo en 1946, después de haber dirigido el Museo Colonial, haberlo creado, que propone al gobierno nacional que se le dé como sede de las colecciones del museo este edificio. Es un edificio muy particular, es un edificio que tiene una historia muy interesante, es uno de los primeros edificios construidos, o es la primera cárcel moderna de nuestro país. Se empieza a construir aproximadamente en la década del 70 del siglo XIX y termina de construirse en 1904, pero ya en 1946 el hacinamiento dentro carcelario pues era tremendamente inhumano y el gobierno nacional decide desocuparlo. Antes de que fuera derrumbado, Teresa Cuervo, aprovechando la visita de Le Corbusier a Bogotá, que había sido invitado por varios arquitectos que se habían formado con él en París para armar el primer plan maestro de la ciudad, el primer plan, digamos, de ordenamiento urbano de la ciudad, dio al ojo de Le Corbusier, que ven en este edificio unos rasgos estéticos muy interesantes por tal vez su adustez y, digamos, ahora lo vamos a ver, en su belleza, logra salvarlo Teresa. Aquí me parece importante detenerme brevísimamente sobre la figura de Teresa Cuervo. La historia de nuestro museo hasta el gobierno del presidente Petro va a estar ligada fundamentalmente a la fracción, digamos, intelectual, ilustrada de las oligarquías colombianas. De hecho, Teresa Cuervo es la primera directora, digamos, la primera gran directora del siglo XX, precisamente porque logra, en un gesto modernizante, pero paradójicamente modernizante, logra que efectivamente el gobierno nacional le entregue este edificio a las colecciones del museo. Aquí la vemos, para ustedes yo creo que es apenas obvio el saludo que se está dando acá y el tipo de museografía y de, digamos, historiografía y de museología que ella va a hacer. En un texto que escribí a mediados de la segunda década de este siglo, yo decía que Teresa, a pesar de su gesto modernizante en muchos sentidos, pues tenía en realidad un gabinete de curiosidades patrióticas y sociales. Ella logra desplegar en esas 17 salas del Museo Nacional de Colombia un proyecto que, como digo, es bastante conservador en términos historiográficos. Es una historia oligárquica, es una historia que sobre todo va a patrimonializar los objetos, los enseres, el patrimonio muy cerrado de nuestras oligarquías colombianas. Aquí lo tenemos para que ustedes se den cuenta. Este espacio que les estoy mostrando está ubicado acá. Esta parte de arriba, en el segundo piso, era la capilla de la antigua penitenciaría de Cundinamarca, como se conoce. Este espacio va a ser muy importante, voy a volver sobre él varias veces, por ser precisamente uno de los espacios más amplios. Se va a convertir en un lugar central de la exposición. Teresa Cuervo, le va a nombrar en ese primer montaje que se inaugura en el año 48, un mes largo después de que ocurre el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, cuando se asesinó uno de los grandes líderes liberales de nuestra historia, de Jorge Eliezer Gaitán. Lo va a llamar la Sala de las Banderas. Es muy interesante, insisto, porque pues este es un museo que, aunque tiene un primer paso modernizante en muchos sentidos, en el tipo, digamos, de despliegue total de las colecciones, pero también en el juego de poder que hace Teresa Cuervo. En ese momento el museo pertenecía a la Universidad Nacional de Colombia. A mediados del siglo XX ella va a lograr luego, cuando vuelve el Partido Conservador en el año 48 al poder, logra sacarlo de la Universidad Nacional, pero decía que es un museo que en su momento, como digo, es muy paradójico. Es paradójico porque
por primera vez en la historia de nuestro país, esa colección que pertenecía, digamos, que tenía una ruta museológica sobre todo de abandono, de vulnerabilidad, se logra configurar en este espacio. Teresa logra llevar el museo hasta el año 74. En el 74 hay un quiebre muy importante. Ella entrega el museo en el año 74 a Emma Araujo de Vallejo. Y aquí vuelve a ocurrir otra mujer de las élites, esta vez no de las élites más conservadoras, sino de una fracción muy liberal del Partido Liberal, que logra hacer una modernización muy importante del museo. Para quienes están ligados a la historia del arte colombiano, del arte modernista colombiano, conocerán la figura de Marta Trabas, una argentino-colombiana que se va a instalar en el país y va a lograr una serie de, digamos, de procesos muy rápidos en la instalación y la consolidación, primero en clave de la Guerra Fría, de la abstracción por la vía de la Unión Panamericana y José Gómez Sucre y ese escenario tan importante que se da durante la Guerra Fría en la estrategia cultural de los Estados Unidos. Aquí tenemos varias de las mujeres claves que van a pivotar alrededor de la idea de la historia del Museo Nacional en ese entonces. El gobierno, aquí tenemos al presidente Alfonso López Pumarejo, hijo de uno de los grandes líderes del Partido Liberal que llega al poder en los años 30, que es muy modernizante. De hecho, el padre de Alfonso López Pumarejo va a refundar la Universidad Nacional de Colombia y va a darle el campus que mencionó ahora Isabel. Marta Traba va a formar a un grupo de mujeres de las élites sobre todo liberales, en la Universidad de los Andes. Aquí tenemos a Emma Araujo, a Gloria Sea, que va a ser una mujer muy importante, ella va a ser clave dentro de toda la historia y la modernización de las instituciones culturales de ella. De hecho, pues, sobre todo durante el periodo de los años 70, va a acompañar muchísimo a Emma en este proceso de modernización. Y aquí tenemos otra figura que de pronto aquí en España de pronto es conocida, que es Beatriz González, una muy connotada artista colombiana, en ese momento muy joven, que va a ser parte del grupo de intelectuales, de hombres y mujeres, que van a ayudar a Emma Araujo a darle un vuelco total al Museo Nacional de Colombia. Yo quisiera leer muy brevemente un fragmento de las memorias que escribí sobre el proyecto de Emma Araujo. Aquí habla Emma. Cuando Marta Traba y yo trabajamos hombro a hombro en los montajes del Museo de Arte Moderno en la Universidad Nacional de Colombia, ya nos habíamos planteado una serie de problemas clave para las tareas que yo estaba emprendiendo en el Museo Nacional. ¿Qué quiere decir un cuadro? Según eso, ¿cómo se debe colgar? ¿Al lado de cuál otro se debe montar? ¿Cómo lo va a ver el público? Y la escultura, ¿cómo se la debe ubicar en el espacio? Pero sobre todo nos habíamos preguntado por los valores plásticos, y esos eran los que campeaban por su ausencia en la colección del museo. De tal manera que mi museo fue muy criticado por ser un museo muy desocupado. Pero eso fue el resultado de mis estudios con Frank Castell en Francia. Ese es un punto muy importante que se me olvidaba mencionar. Y de mi trabajo con Ulrich Lobe, que es el primer museólogo que llega a Colombia como tal, traído por Gloria Sea desde Alemania. Para nosotros estaba claro que el espectador aprendería muchísimo más con 2 cuadros buenos que con 20 malos. Sé que esta forma tan radical de pensar la curaduría de esa exposición luego me trajo muchos problemas. Yo, por ejemplo, tenía claro que los cuadros de Gonzalo Ariza debían guardarse para ser utilizados en las exposiciones temporales. Lo mismo pensé de las obras de Santiago Martínez Delgado y de tantos otros artistas, amigos de Teresa Cuervo y por tanto privilegiados durante su dirección. Casi todos son artistas académicos veristas, ¿verdad? Hay otro fragmento de estas memorias que escribimos con Emma, que son muy interesantes porque muestran las tensiones muy fuertes ya de cómo se va a concebir de ahí en adelante la exposición permanente y el tipo de curaduría, hoy lo llamaríamos curaduría, investigación curatorial y museológica de ese entonces. Sobre todo quisiera detenerme en este cuadro,
Hoy lo llamamos un arzodiablomaquia, es un cuadro que Emma Araújo de Vallejo descubre escondido en algunas de las reservas del Museo Nacional y que Teresa Cuervo había escondido. Aquí se ven pues ya claramente las tensiones. El paso de Emma Araújo de Vallejo por el Museo Nacional significó entonces ya uno de los primeros capítulos del diseño museológico, del diseño museográfico, con unos elementos claves de ergonomía. Aquí tenemos a los dos personajes que van a acompañar a Emma en este proceso. Esta es una fotografía de Ulrich Lobe y esta es una fotografía de Carlos Niño, que en el momento en que se está realizando todo este proceso de modernización, tiene 24 años, acaba de graduarse de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, y acompaña a Emma en otro elemento que también es muy importante, y es la creación del primer departamento de educación de los museos colombianos, que va corriendo paralela a otro museo, al museo que dirigió hasta unos años atrás, hasta el 69, Marta Traba, que es el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Aquí lo tenemos en los primeros elementos. No sé cómo sea la historia de la educación museal en España, la conozco muy poco, pero en América Latina, digamos, es un tanto tardío. Digamos, los primeros departamentos de educación fuertes, importantes, se dan en Brasil, en México, en Argentina. Aquí nosotros empezamos a entender que los primeros departamentos de educación de museos se dan al final de los años 70, y este es un departamento que, además de producir las primeras salas didácticas, los primeros guiones, se van a producir durante esa época los primeros materiales didácticos fungibles, y se va a dar un vuelco muy importante. Sobre todo quisiera sobre todo resaltar que la forma como Emma, a pesar, digamos, de esa visión elitista que tiene su gestión, va a ser tremendamente y radicalmente modernizante. Es la primera vez que en Colombia un museo se pone la tarea de contar la historia del país. Ya no es la historia de las élites y de sus patrimonios, sino contar la historia de Colombia. Esta afirmación es muy polémica en el contexto colombiano. Ya se habla, digamos, en la puja contemporánea, sobre todo desde los movimientos sociales, se habla de historia oficial. Yo quisiera hablar más bien de historia oficializada. Casi siempre son sujetos intelectuales, historiadores conservadores, que escriben una historia y el Estado la oficializa. Y aquí tenemos por primera vez una historia de Colombia escrita a partir de objetos, a partir de una exposición. Y es una exposición y es una historia oficial, pero es una historia que tiene varias capas. Digamos, no me voy a detener en ese elemento, después seguramente si alcanzamos a hablar algo de estos temas, lo podemos matizar. Hay otro capítulo muy importante en la historia del museo que se da a partir del final de la década de los 80, principios del 90, es la gestión de Elvira Cuervo de Jaramillo, que es sobrina nieta de Teresa Cuervo. Y cuando digo que es una historia oligárquica, lo estoy diciendo en absoluto sentido sociológico del término. Esta es una historia muy interesante. Yo no sé si llamarla, digamos, no sé qué digan las especialistas en historia de feminismo, yo no lo soy, pero yo siento que es una vanguardia femenina, no una vanguardia feminista. Y es una vanguardia femenina porque pues todas ellas son mujeres muy cultas, mujeres muy lúcidas, mujeres muy brillantes, pero que nunca logran desmantelar el régimen patriarcal, el régimen estructuralmente conservador de esta historia. El capítulo que escribe Elvira Cuervo es un capítulo muy importante porque va a llevar al Museo Nacional, a ese museo, a hacerse preguntas sobre el museo como una institución, como un medio de comunicación masiva. De hecho, las exposiciones que va a empezar a liderar Elvira Cuervo, que venía de ser una lideresa muy importante del Partido Conservador y ser una mujer muy prominente dentro de la oligarquía colombiana y particularmente bogotana, ella va a realizar una serie de exposiciones que van a ser muy importantes para construir una capacidad museológica. Aquí la vemos en la serie de exposiciones que va a realizar en esas últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Tal vez la más emblemática es Picasso en Bogotá. Es una exposición, por ahí si ustedes lo buscan, escribí un artículo precisamente con Picasso en Bogotá. El museo se lanza a construir estrategias. En ese momento se empezaba a hablar
de la construcción de la marca museo y de la mercadología como un elemento. Y Picasso en Bogotá llega en su momento, estoy hablando del final del 20, principio del 21, llega a ser una exposición que en su momento, hace casi ya 30 años, dos décadas y media, cuesta unos 3 millones de dólares. Eso nunca en la historia de los museos en Colombia se haya llegado a hacer. Es una exposición que por el otro lado viene con un contexto muy, muy importante. En 1991 Colombia tiene una nueva constitución que hoy se la está rigiendo, es una constitución que va a marcar elementos muy importantes, digamos, es la primera vez después de la constitución de 1886, que es una constitución que se dedica al Sagrado Corazón de Jesús, una constitución absolutamente católica, centralista, blanca, a una constitución que declara el carácter pluriétnico, multicultural, multirracial de nuestro país, y ello implica que el museo, aún en esa clave oligárquica, va a tratar de empezar a dialogar con ese proyecto. Aquí tenemos precisamente una serie de documentos que son muy importantes, que se van a producir sobre todo en un espacio académico que el museo va a configurar, que es la Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado, que es uno de los grandes directores del museo, sobre todo por el desarrollo de las colecciones etnográficas en la primera década del siglo XX. Aquí tenemos una serie de documentos que van a marcar muy fuertemente el proyecto a partir del cual el Museo Nacional va a empezar a tratar de hacer coherente esa nueva constitución con su proyecto museológico. Sin embargo, pues el museo va a seguir en este tren de exposiciones, digámoslo, de blockbuster, o como quieran ustedes denominarlo, y por el otro lado, por la construcción de una nueva exposición. La exposición que entregó Emma Araujo se entrega en 1978, ya dura 4 años realizando esa renovación, y Emma va a durar en la dirección del museo hasta el año 82. Luego el museo cae en manos de son direcciones muy cortas, y luego viene a caer nuevamente en manos de Elvira Cuervo. Es muy interesante porque Elvira renueva muy fuertemente la exposición, todavía en la clave que deja Emma Araujo de Vallejo, pero lo va a hacer de la mano de 3 grandes curadoras. Aquí tenemos Clara Minés Botero, que inicia el proceso de renovación de ese proyecto. Otra vez Beatriz González nuevamente marca la historia del museo, y una antropóloga que es muy importante como museóloga también, Margarita Reyes. Ellas van a producir una exposición, la misma exposición que veníamos viendo desde el año 78, pero le van a dar una torsión muy importante en la modernización de los sistemas museográficos, en la modernización de la lectura de las colecciones, su disposición. Pero yo creo que cuando María Victoria de Roballo, otra gran señora de las élites nuestras, va a marcar otro sesgo que va a ser muy importante, y sobre todo María Victoria va a darle un sesgo que cada vez va a estar más cercano a ese laboratorio simbólico que empieza a elaborarse dentro del Museo Nacional en términos curatoriales, ¿verdad? Ella realiza, por ejemplo, la primera exposición sobre comunidades afro que se realiza en la historia del país. Esta es una exposición Velorios y Santos Vivos, que va a curar una de las grandes curadoras de hoy en Colombia, Cristina Lleras, y empieza a generar, por ejemplo, exposiciones como esta, una exposición ligada a la historia del M19, pero tal vez la exposición más importante que llega a liderar María Victoria de Roballo es esta exposición, la historia de un grito, 200 años de ser colombiano. Esta exposición, que es la celebración del bicentenario de la independencia, va a ser muy importante para el museo, va a ser un laboratorio muy, muy significativo, porque sobre todo no va a ser una exposición conmemorativa, o no va a conmemorar el 20 de julio de 1810 o el 11 de noviembre de 1811, no va a tomar como objeto
digamos, de investigación curatorial, el proceso de independencia. El equipo curatorial que lidera Cristina Lleras es un grupo de varias chicas y chicos muy jóvenes. Cristina en ese momento debía tener 36, 37 años, ya llevaba en el museo unos 8, 9 años, se había formado con Beatriz González, que cuando fue curadora del Departamento de Historia y Arte. Y digo, toman como objeto de investigación curatorial no el proceso de independencia, sino el modo en que la sociedad colombiana ha celebrado el 20 de julio de 1810, o sea, el proceso de representación. Este cambio sutil del objeto de representación hace que la exposición empiece a generar unos procesos de curaduría y sobre todo de elementos que van a ser muy críticos y que van a ser, ahora lo vamos a ver, van a ser muy fuertemente criticados por los sectores más conservadores de la sociedad colombiana. Aquí vemos en esta sección, tal vez no se ve muy bien desde lejos, pero en el continuo museográfico ustedes van a ver uno de los grandes cuadros que inaugura la iconografía de Simón Bolívar, que es un cuadro de 1837 de Pedro José Figueroa, uno de los grandes pintores republicanos, al lado del cartel de una de las telenovelas que se hacen en los años 80, 90. O al lado de un cartel de una de nuestras grandes diseñadoras de Granados. Ese continuo museográfico va a significar que el museo, o por ejemplo este elemento, introducir la presencia de las mujeres, o por ejemplo en la sala de exposiciones temporales, que es una sala pequeña pero muy importante dentro de la historia museológica colombiana, va a introducir elementos que no necesariamente van a marcar, digamos, un tono monumentalizante o momificante de la exposición, pero yo creo que uno de los momentos más interesantes es cuando precisamente la curaduría del museo invita a Nelson Fori, que es uno de los artistas contemporáneos nuestros, que venía haciendo una serie de acciones que por supuesto van a marcar muy fuertemente, digamos, el carácter irónico y, si se quiere, en muchos sentidos inteligentemente humorístico de la exposición. Va a ser una exposición, insisto, muy rigurosa. Si ustedes ven el catálogo, para mí es yo escribí sobre la exposición varias veces y muchos de los profesores y profesoras de la maestría, que son, digamos, museólogos connotados, museólogas connotadas, vieron que efectivamente esta exposición pues fue un hito en general en las exposiciones conmemorativas de ese ciclo de la independencia. Si uno la compara, por ejemplo, con la que se hizo en México o con la que se hizo en Argentina, pues va a ser una exposición realmente muy destacada, precisamente por el carácter muy, digamos, no sé si irreverente, pero sí muy crítico del punto de vista de la exposición. Ello hace que la jefe de la curaduría, nuestra élite y sobre todo la élite masculina historiográfica, instiguen la renuncia de Cristina Lleras. Aquí lo vemos en una de las últimas exposiciones que logró hacer, que es una exposición sobre el fútbol. Entonces el museo, digamos, como ven, está en medio de unas tensiones muy fuertes. El museo llega ya digamos, a la primera década del siglo XX de manos de Daniel Castro. Daniel Castro es uno de los pocos funcionarios de carrera del Ministerio de Cultura que ha logrado llegar a ser director del Museo Nacional. Daniel tuvo una muy destacada dirección. Digamos que el museo durante su administración va a tener una situación muy paradojal. De hecho, la forma como lo saca el último ministro del presidente Duque va a ser muy ruda, lo vamos a resentir muchas personas del medio, pero Daniel logra dar un paso más en esa aproximación compleja, contradictoria, hacia una exposición, a mi modo todavía muy erudita, que realiza el Museo Nacional. Aquí lo vemos varias de las fotografías de la actual exposición permanente del museo. Quienes vengan a visitar el museo se van a dar cuenta pues que es una exposición tremendamente compleja, pero es una exposición que se ha venido elaborando desde 2014 y este año se va a terminar. Es una renovación de casi una década del museo, de su exposición permanente.
Aquí vemos la sala de las banderas que veíamos hace un rato y que, si ustedes la ven aquí vista desde el otro lado, nuevamente es la antigua capilla de la penitenciaría. Y pues en general este es un proyecto que a mi modo de ver merece la lupa, merece el estudio, porque además de recoger una reflexión muy importante en términos historiográficos, una renovación muy grande, una ampliación muy grande de los procesos de coleccionismo institucional, hay que decir que durante el periodo de María Victoria de Roballo y el periodo en que Daniel Castro dirige, digamos, todavía muy dentro de la órbita de esta museología muy conservadora, o muy conservadoramente modernista, digámoslo, modernizante, perdón, van a construir la primera política de colecciones del museo que se hace en 2005, las primeras políticas de exposiciones temporales del museo que se van a realizar, ¿verdad? Nuestro proceso de institucionalización y de profesionalización del museo va a ser muy importante. Bueno, llevamos 50 minutos y llegué incólume a la mitad de la charla. ¿Ah? Exacto, bueno, llegamos a este punto. Espero haber armado de forma muy rápida, pero quisiera que se lleven en la cabeza un escenario complejo. Cuando yo llego a la dirección del museo, en un momento pues, de la historia política nuestra muy complejo, pero al mismo tiempo muy esperanzador para quienes, digamos, aunque no somos militantes de ningún partido de izquierda, sí nos parecía muy esperanzador la llegada del presidente Gustavo Petro al poder. La renovación de ese proceso era muy importante. Yo no me esperaba nunca haber sido director del Museo Nacional en la vida, pero la primera ministra de Cultura del presidente Gustavo, la maestra Patricia Ariza, que es una muy connotada dramaturga en Colombia, me llama y me dice: William, yo quiero que tú seas el director de mi Museo Nacional. Bueno, como ven, pues yo he estado estudiando este museo muy de cerca, he escrito varios trabajos, me asustó muchísimo, debo decirlo, pero después de haber conversado pues, en el Tetris familiar, académico y demás, Isabel ya lo ha dicho hace un instante, uno de mis proyectos más importantes es la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, con todos los colegas, con mi ex compañera y mis niños. Decimos, bueno, si el profesor William López puede asumir el reto, y yo propuse, digamos, el punto de partida mío fue este. No me voy a tener en todos, cada uno de esos capítulos es bastante complejo, cada uno de esos elementos implica un nivel de trabajo que es muy ambicioso. El primero es la institución territorializada. Menciono rápidamente que el Ministerio de Cultura tiene 9 museos, casas museo en todo el país. Son casas museo que se fueron construyendo espasmódicamente en ese proceso de monumentalización y musealización oligárquica de ciertas figuras de la historia nuestra, en Popayán, en Cartagena, en Villa de Leyva, en Villa del Rosario, en Santa Fe de Antioquia. Son como unos 9 museos, y hay 2 más, además del Museo Nacional, en Bogotá. 4 más, perdón, en Bogotá. Entonces, la idea muy gruesa era precisamente pensar en una renovación de la gobernanza institucional del museo, pensar que podíamos generar un museo con varias sedes, tratando de fortalecer a esos equipos, a esas colecciones, a esas instituciones, porque además encontramos que sobre todo los edificios, las estructuras edilicias de todos esos museos estaban realmente abandonadísimas. De hecho, una de las primeras emergencias que tuve que enfrentar 3 o 4 días después de haberme posesionado fue la inundación de uno de los museos más bonitos que tiene el Ministerio de Cultura en Cartagena, la casa, se me va el nombre ahorita, el museo que está en Cartagena, una casa bellísima, se inundó. Bueno, esto fue tremendo. Y por el otro lado, pensar el museo con otro tipo de gobernanza, no una gobernanza vertical, no una gobernanza, digamos, muy dirigida y centralista, sino más o menos empezar a generar unas gobernanzas colegiadas. Hay que decir algo muy importante, y este es un detalle que es muy importante, y es que el Museo Nacional de Colombia, hasta aquí ustedes de pronto se llevan la idea de que es un museo muy robusto,
pero en realidad es un museo muy, muy frágil. El museo más grande del país es el Parque Explora, que es un centro de ciencia, aproximadamente tiene unos 200 empleados de planta y unos 150 contratistas. Es un museo que está ubicado en Medellín, es un museo que es muy activo y que hace parte sobre todo de la política de apropiación social de la ciencia del Ministerio de las Ciencias. El segundo museo más grande de Colombia tal vez es el Museo de Antioquia, tiene unos 160 empleados de planta. El Museo Nacional de Colombia, que parece ser muy robusto, tiene 3 empleados del área de dirección y unos 5, 6, 7, máximo 8, dependiendo del momento político, empleados del nivel técnico. Pero ninguno de ellos está dentro de la arquitectura organizacional del Ministerio, están identificados dentro de la arquitectura organizacional del Ministerio como Museo Nacional, sino que son cargos vinculados al despacho del ministro. El museo en realidad no tiene personería jurídica propia, no tiene, por el otro lado, el museo no es dueño del edificio del cual estamos hablando. Es un museo, ocupa desde 1948, lo dije bien en español, es un museo, ocupa, y tampoco el museo es dueño del lote sobre el que se ha querido ampliar desde hace 3 décadas, ¿verdad? Entonces la arquitectura organizacional y todo este elemento era muy importante. Otro elemento, digamos el de laboratorio simbólico, que es uno de los elementos sobre el que me quiero detener, es renovar de forma mucho más radical el proceso de investigación curatorial pluralizada y la experimentación y creación museológica. Esta es una trayectoria que el museo tiene desde los años 90 y el rediseño de la arquitectura curatorial, de las políticas de exposiciones y de colecciones. Sobre ello me va a detener más adelante. El otro lado es ampliar las narrativas polifónicas participativas, generar un dispositivo de justicia epistémica. Recuerden que Colombia viene de ser un país centralista, católico, muy racista y con unos procesos de exclusión simbólicas potenciados a niveles inhumanos por la guerra. Entonces este es un elemento que me parece importante, sobre todo traer de la museología de los años 70, esa oposición entre el Museo Foro y el Museo Templo. Eso me parece radicalizar los procesos dialógicos de construcción de la representación de nación. Por el otro lado, digamos, potenciar una escuela museológica nacional. Esto es muy importante, la profesionalización de los museos, que es una de las causas pues, que ha tenido en los últimos 20 años la maestría en museología. Y por el otro lado, la comunicación para la transformación. Este es otro elemento clave, ir más allá de tener unos medios del museo para efectivamente incorporar esas teorías de la comunicación democrática o de la democratización de la comunicación dentro del agenciamiento. Y por el otro lado, la institucionalización de la política pública de museos, sobre todo con ese proyecto de la Ley de Museos y Memoria. Colombia no tiene ley de museos, en este momento no tiene ley de museos. Estos son algunos de los aspectos de ese proyecto más importante. Entonces voy a detenerme en 2 de los elementos. Por un lado, la ley de museos y por el otro lado, en el laboratorio museológico. Sé que no he hablado mucho de arte contemporáneo, yo espero que ustedes aten los cabos, sobre todo en términos de teoría, de metodologías y de diálogos interdisciplinarios, porque pues esto es parte, digamos, es el caldo de cultivo o la atmósfera intelectual donde todo esto se va fraguando. La Ley de Museos es un proyecto para mí muy importante, para la maestría muy importante. De hecho, es una de las propuestas que viene haciendo el programa desde que se le creó en 2006. Muy tempranamente, ya en 2008, nosotros estábamos, y cuando hablo de nosotros y nosotras, los profesores y profesoras asociados a la maestría, estábamos participando muy fuertemente en los espacios de participación del Sistema Nacional de Arte, Cultura y Patrimonio, y sobre todo de los espacios de participación del sistema distrital en Bogotá, la Mesa Museos de Bogotá, la Mesa Nacional de Museos, bueno, otras instancias en donde se juega la estrechísima forma de construir la política nacional de museos. Pero sobre todo, pues digamos, durante esos 15 años que llevamos hasta ahí, 16, 17 años, pues habíamos hecho un esfuerzo por producir unas primeras interpretaciones ya muy académicas. No se ve muy bien, pero esta es la agenda del programa de radio que yo estoy dirigiendo desde hace ya casi 17 años, que se llama Museos en Contexto, que ustedes pueden escuchar
en la web de la Universidad Nacional y que se está emitiendo cada 8 días los domingos, en donde tratamos temas museológicos, de la política museológica y de la política patrimonial, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Este es otro de los elementos importantes, es clave para nosotros pensar una museología que no le da la espalda a la guerra. Esto tengo que subrayarlo sistemáticamente, es un país en guerra, no es un país con problemas políticos de exclusión, como puede ser en la mayoría de los países, no, es un país en guerra, en una guerra intensa y de baja intensidad, que además tiene unas cifras tremendamente inhumanas, ¿sí? Ahora vamos a verlo con uno de los casos de una de las exposiciones que trajimos en el cortísimo pero intenso periodo en el que yo dirigí el museo. Entonces aquí hemos hecho un esfuerzo sobre todo por señalar aquellos proyectos museológicos que en los territorios, sobre todo los territorios en donde la guerra ha sido más lesiva, mostrar cómo esos museos construyen paz. De hecho, una de las últimas cosas que alcanzamos a hacer con ayuda del IBRAM, del Instituto, de Ibermuseos, fue un curso al que llevamos varios colegas de toda Iberoamérica, a ver los proyectos de museos en Montes de María, que es una zona del Caribe. El proyecto de la Ley de Museos para nosotros, pues la venimos replicando más o menos desde hace unos 10 años, un poquito menos. Este libro que ustedes ven ahí es la primera tesis que nosotros publicamos de uno de nuestros estudiantes, Fernando López Barbosa, que dentro de poco se va a jubilar del Museo Nacional, es un antiguo funcionario del museo, y que fungió como museólogo todo el tiempo y estuvo muy atento, es un hombre muy lúcido, aunque se va a jubilar, realmente es muy joven, y logró precisamente acercarse, digamos, fuimos colegas a principio de este siglo en el Museo Nacional cuando yo dirigí el Departamento de Educación del Museo Nacional y él coordinaba el proyecto de ampliación del museo. Entonces le pusimos la tarea con todos los colegas, bueno, tú vas a pensar, a sentarte, cuáles son los fundamentos, qué tenemos que hacer para empezar a discutir una ley de museos en Colombia. Y aquí están, digamos, algunos de los elementos, hicimos varios seminarios, el libro sobre Marabujo de Vallejo, y aquí, digamos, están algunos de los puntos nodales de la propuesta de construcción de una ley de museos en el país. Primero, digamos, todas coincidíamos en que la institucionalidad nacional, particularmente el Estado Nacional, la institucionalidad cultural, nos debe una ley, nos debe a los museos del país. Y este no solamente debe permitir un fortalecimiento de las organizaciones de forma estratégica, para poder cumplir ese horizonte que yo señalé al principio, para poder cumplir nuestra tarea de configurar las condiciones, algunas de las condiciones para que nuestros públicos efectivamente se transformen en ciudadanías políticas complejas, sino adicionalmente para que los museos puedan potenciar esos trabajos de construcción de la paz, yo lo llamo en un artículo que se va a publicar dentro de muy poco, de la paz de baja intensidad que construyen los museos en medio de la guerra, ¿verdad? Es un proyecto que necesariamente pues, debe potenciar, debía permitirnos pensar de forma radical la institucionalidad cultural, sobre todo cuando el pacto de paz que firman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, con el gobierno de Juan Manuel Santos, nos permitió precisamente repensar, y es una oportunidad muy importante para imaginar otro tipo de institucionalidad que nos permita configurar, y aquí doy una puntada muy importante, otro tipo de autonomía de las instituciones culturales. Hasta ahora, la autonomía del Museo Nacional, con toda esa vulnerabilidad, es una autonomía absolutamente oligárquica. Depende del capital cultural, del capital social del director o la directora del museo. Sobre todo el ejemplo más claro es Elvira Cuervo, ¿verdad? Una mujer pues, que se movía como pez en el agua, se mueve porque todavía está, ella no ha muerto, y es una mujer muy inteligente, es una mujer muy sagaz y con una capacidad de análisis increíble,
digo, la capacidad, la autonomía del museo depende precisamente de su capital personal, tanto capital social como capital político. Eso es lo que le permitió en muchas veces decirle no al ministro o a la ministra de turno en muchos escenarios. Aquí debíamos pensar otro tipo de arquitectura organizacional no ligada a esa estructura oligárquica. Otro elemento que es muy importante es pensar claramente que la fórmula generadora de esa articulación orgánica del ámbito cultural a la dominación violenta de ciertas facciones de las élites más violentas de nuestro país, sobre todo del narcotráfico y del paramilitarismo, había que repensar cómo desmantelar el monopolio de la administración cultural por parte de las élites, de esas élites a nivel regional, cómo generar una participación vinculante y al mismo tiempo rica, en el que se pudieran empoderar a los y las artistas, a los creadores, a los agentes culturales, frente a las autoridades locales, cómo permitir los procesos, cómo potenciar los procesos de profesionalización de nuestros museos, y sobre todo, y uno de los más importantes, pues, cómo destruir, desmantelar el gamonalismo, el clientelismo, el tráfico de influencias, la imposición autoritaria de intereses de actores particulares en las instituciones culturales. Uno de los elementos más interesantes que alcanzamos a desarrollar con los chicos del programa de fortalecimiento de museos, que así se llama la sección del Museo Nacional encargada de la política pública de museos, fue precisamente la cartografía de la exclusión museológica. Tal vez no se ve mucho, perdonen mi inexperiencia en el diseño, pero digamos que en Colombia, mal contados, es una incapacidad muy fuerte que tiene el Museo Nacional como cabeza del sector. Mal contados pueden llegar a ser unos 800 museos, mal contados. Ahí el conteo es muy importante, pero aquí al menos se ve que esos 800 museos hay una concentración muy grande de museos, sobre todo en el país andino y en ese sector, ¿verdad? La Constitución de 1991 permite luego la creación del Ministerio de Cultura en 1997 y la expedición de la Ley General de Cultura. Por ese marco jurídico, el Museo Nacional, a pesar de su vulnerabilidad, tiene dos grandísimas responsabilidades: ser museo de la nación y ser cabeza del sector de museos. Aquí hago una acotación muy importante. ¿Qué quiere decir que sea museo de la nación? A diferencia de lo que ocurre acá en España o qué sé yo en México o en Brasil, nosotros no tenemos una red de museos nacionales que se encarguen de la tarea de agenciar la representación de nación. Tengo entendido que el Reina Sofía es un museo nacional, tengo entendido que el Prado es un museo nacional, en México el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia. En Colombia no es así. Los dos más grandes museos, digamos, del nivel institucional, son los dos museos del Banco de la República. El Museo del Oro, que tal vez ustedes pueden haber mencionado, pero es nuestro Museo Nacional de Antropología, que se llama Museo del Oro y no tiene la tarea de articular el pasado más lejano a la historia contemporánea, al aquí, a la ahora, al futuro de la nación. Y por el otro lado, nuestra Galería Nacional, por decirlo de alguna manera, es el Museo de Arte del Banco de la República. ¿Por qué el Banco de la República? El Estado Nacional siempre fue muy débil políticamente, y fue también mucho más débil en términos presupuestales, en términos fiscales. Y el Banco de la República, que es creado en la década de los años 20, que se encarga de la política monetaria y de centralizar toda esa política en el país, va a lograr ser una de las primeras instituciones más poderosas y más modernas en la historia cultural nuestra. De hecho, el Banco de la República tiene a lo largo y ancho del país 18 bibliotecas, que son las primeras grandes bibliotecas de muchas ciudades. En Bogotá tiene una de las bibliotecas más grandes del mundo y de América Latina, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y por el otro lado tiene un sistema del Museo del Oro, de museos de patrimonio arqueológico, pero se llama Museo del Oro. Eso hay que tenerlo en cuenta. En realidad, el único museo que se encarga de ese problema de la nación, del problema de problematizar lo nacional, es el Museo Nacional de Colombia. Y por el otro lado, como les decía, el museo está encargado entonces de
el Sistema Nacional de Museos. Un Sistema Nacional de Museos que tiene aproximadamente un 55, 50, 52, 53 de museos públicos, muy abandonados, de museos a nivel municipal, a nivel departamental, incluso a nivel de la nación, nuestros museos de los que hablé hace un rato, y un 48, 49, dependiendo de cómo se lean las estadísticas, de museos privados, muy pequeños, casi siempre en muy graves problemas. Tal vez los únicos dos grandes museos que no tienen esos problemas son los que yo mencioné ahorita en Medellín. Hay otro como que se llama el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que tiene una larguísima historia, una historia muy importante para la historia del arte contemporáneo colombiano, pero no es un museo que siempre está al borde del cierre. Este es el artículo en el que nosotros, y yo hablo porque del equipo de personas que empezamos a pensar la ley de museos, alcanzamos a redactar 74 artículos. Ahora les cuento cómo se frustró ese proyecto, pero me parece importante cómo veíamos el objeto del Museo Nacional en este proyecto de ley. El objeto del Museo Nacional de Colombia es la construcción democrática, territorializada, polifónica, pluriétnica, multicultural y participativa de la narración y representación museológicas de la nación, en relación con la conformación y conservación de acervos musealizados, la investigación curatorial y museológica, el desarrollo de estrategias museográficas, la educación patrimonial, la apropiación social, la gestión y comunicación del conocimiento, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y culturales, aunando el pasado con el presente para proyectar el futuro de la nación en función de la sostenibilidad de la vida colectiva, la transformación social y la construcción de paz en Colombia. Puede que sea un poco acartonado esto que estamos poniendo allí, esto lo redactamos con varios abogados. Bueno, yo creo que este objeto del Museo Nacional es muy importante, es un paso muy grande. La idea era que en el proyecto de ley el Estado Nacional creara el Museo Nacional como una institución con autonomía jurídica, con personería jurídica propia, pero además con su propio patrimonio. Pero creo que tal vez lo más interesante fue el proyecto en la forma como definimos el museo en Colombia, cómo se podría empezar a entender a los museos del país. Los museos son instituciones permanentes, democráticas y vinculadas a sus territorios, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad, de la cual son parte inalienable, que investigan, comunican, educan, coleccionan, conservan, interpretan, exhiben y promueven el patrimonio natural, cultural, material e inmaterial. Los museos son accesibles, inclusivos y abiertos a los públicos, fomentan el diálogo intercultural, el cuidado colectivo, la diversidad étnica, cultural y natural. Con la participación de las comunidades, los museos enriquecen sus estilos de pertenencia, operan y comunican ética y profesionalmente, construyendo experiencias para el disfrute, la reflexión, el intercambio y la gestión de conocimientos y saberes, la promoción de la dignidad humana, la garantía del ejercicio de la memoria y de los derechos culturales, humanos y culturales, aunando el pasado con el presente para proyectar el futuro en función de la sostenibilidad de la vida colectiva, la transformación y la construcción de paz. Como les decía, esta es una ficción organizacional. Esta era la ficción organizacional que creó Elvira Cuervo al final del siglo XX y principios del XXI. Esta es una arquitectura organizacional que en realidad nunca existió. Y por el otro lado, este es el proyecto de ampliación del museo. Aquí abajo ustedes ven proyectado el edificio. Este lote, que es un lote muy central del centro, digamos, financiero de la ciudad, nunca se ha podido llevar a cabo. Este es un proceso, aquí vemos una línea del tiempo de todo el proceso. Parte de mis responsabilidades durante mi corto pero intenso periodo durante la dirección del museo fue empezar a activar precisamente el cumplimiento de la sentencia de un juez que hace 30 años declaró que ordenó que el Ministerio de Cultura comprara todo el lote para la ampliación del Museo Nacional. Bien, vamos a la última parte de mi charla y veamos el tema del laboratorio simbólico, que creo es la parte más gozosa, digamos, lo más para nosotros más sugestiva. El Museo Nacional, desde al menos los años 90,
tiene una tradición, empezó a construir una tradición de experimentación museológica y curatorial. Tal vez el primer proyecto interesante de ese corte es Museos Cotidianos, que es un proyecto que nace de en ese entonces la curaduría de arqueología y etnografía estaban juntas, liderado por Margarita Reyes, una de las curadoras que mencioné hace rato, y es un proyecto que se construye con un barrio vecino. El Museo Nacional está en el centro, digamos, financiero de la ciudad, en el lote al frente, hacia el occidente de la ciudad, quedaba la primera gran fábrica de cervecería nacional, cuyos dueños construyeron un barrio obrero sobre el sector de los cerros. O sea, detrás del museo hay un barrio obrero. Y ahí la curaduría de etnografía y arqueología empezó a trabajar con los museos cotidianos, precisamente tratando de interrogarse sobre las formas en las que los patrimonios de esas comunidades y familiares obreras podían ingresar dentro de las colecciones del museo. Esa experimentación ha tenido una larguísima historia, tiene proyectos y momentos muy interesantes, por supuesto también de equivocación, pero siempre es una equivocación muy poderosa. Termina cuando yo llego a la dirección del museo con esta exposición, o mejor dicho, continúa con esta exposición. Nación Hip Hop, Colombia al ritmo de una cultura. Es una exposición muy, muy importante por varias razones. Primero, porque el museo lograba construir ya con todo rigor un proceso de curaduría participativa y de curaduría dialógica. El museo, sobre todo la curaduría de etnografía, liderado por uno de los grandes curadores que tiene nuestro país, Andrés Góngora, un antropólogo colombiano formado en Brasil, pero que ha trabajado en el Museo Nacional hace aproximadamente unos 10 años, a partir de una experiencia muy importante de trabajo comunitario con una zona de la ciudad, le llamamos el Bronx, que había sufrido un gran embate por parte sobre todo de los alcaldes neoliberales, el alcalde Peñalosa, en donde se arrasa un barrio entero donde habitaban normalmente personas en condición de consumo, de adicción y también en situación de calle. Es un espacio que desarrolla el museo, que se llama Talleres del Panóptico y que tiene elementos muy, muy importantes. Bueno, no se alcanza a ver, pero la idea es que el Talleres del Panóptico trabaja siempre con comunidades diversas, con relatos de nación y significados de quienes somos como colectivo y como museo. Es una pregunta sistemática. Los principios del laboratorio es el laboratorio de co-creación y curaduría participativa, una museografía de bajo umbral, o sea, con muy poquitos recursos, con flexibilidad, mobiliario reciclado, producción manual, in situ y accesibilidad e inclusión. Este espacio se vino elaborando a lo largo, digamos, de casi 10 años, de la mano en diálogo con Andrés Góngora y Susana Ferguson, que es una de las grandes especialistas en procesos de sanación, sobre todo de personas en exclusión en espacios urbanos muy, muy radical. Entonces digo, Nación Hip Hop es muy interesante porque además de generar la primera vez en la que el museo se pone en la tarea de llamar a los chicos y chicas, bueno, ya no tan chicos ni tan chicas, que durante los últimos 40 años han hecho hip hop en Bogotá, en Cartagena, en Medellín, en Cali. El hip hop está asociado al DJ, al graffiti. Es una música muy perseguida, sobre todo los grafiteros. Yo supongo que aquí en España debe suceder lo mismo, discúlpenme si me equivoco, que han sido criminalizados. Hay muchos grafiteros y grafiteras que han sido asesinados por rayar las paredes, por pintar. Y el Museo Nacional, en un acto muy audaz, esto es tal vez de las últimas cosas de las cosas que hace la persona que me antecede en la dirección, Juliana Restrepo, que es una gestora de museos muy, muy audaz, muy importante, y que cuando yo llego al museo, pues lo potenciamos, lo apoyamos y lo potenciamos. Es muy importante porque, como digo, la curaduría y la narración de esta historia la hicieron prácticamente los chicos que empezaron a los 15, 16 años, hace 3 décadas, 4 décadas, y hoy ya tienen
40, 45, y fueron ellos los que relataron y construyeron tanto el catálogo como el espacio expositivo. Este es un proceso muy importante y además ocurría precisamente después de esa gran movilización social que había llevado precisamente al presidente Petro a la presidencia de la República. Como digo, esto surge de un espacio en el que se han hecho exposiciones. Por ejemplo, una de las últimas que yo alcancé a agenciar fue una exposición de un laboratorio con un grupo de indígenas trans, que fue muy interesante y que luego fue generando otros procesos. Aquí ya tenemos pues el laboratorio. Eso nos llevó precisamente a que para celebrar los 200 años del museo no hiciéramos una exposición, digámoslo, erudita, la historia del Museo Nacional de Colombia, sus colecciones, sino que por las conexiones que veníamos haciendo con mis colegas de la Universidad Nacional con museos de pequeño calado y en estas zonas donde efectivamente el trabajo museológico es más duro, las zonas de guerra, invitáramos a uno de los museos más virtuosos y más jóvenes de Colombia, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María. Es un museo que, como ustedes lo ven, tiene una galería itinerante, que fue construido, todo su proyecto museológico fue construido a lo largo de casi 15 años, en una investigación muy importante que lideran 3 mujeres. Si ustedes las conocieran, ojalá Isa pudiera hacer el esfuerzo de traerlas a España. Soraya Bayuelo, Beatriz Ochoa e Italia Zamudio son increíbles, son absolutamente brillantes, de una gran lucidez política. Ellas se han enfrentado a los guerreros, a estas gentes que literalmente son genocidas, que matan sin el menor empacho, y ellas produjeron, han construido este museo. Para mí como director, en el momento en que estábamos conceptualizando los 200 años, yo lo recibí sin un peso, en noviembre, después de casi 3 meses de que ya había iniciado el gobierno del presidente Petro, y pues dijo, bueno, ¿dónde está el presupuesto? ¿Cuál es la programación de los 200 años? Y no había nada. Entonces, dio la casualidad de que además una exposición que se había venido elaborando durante casi 1 año y medio se cayó y quedó el huequito, quedó vacío el momento en el que íbamos a celebrar los 200 años, que era en julio del 2023. Y a mí se me ocurrió, bueno, vamos a traer al mochuelo. Y lo trajimos a Bogotá. Y eso empezó a generar un proyecto muy importante que se une al Laboratorio Simbólico, y es que intentamos generar una línea de exposiciones temporales en la que el Museo Nacional, como cabeza del sector de museos, no iba, digamos, va a seguir haciendo sus otras exposiciones, pero iba sobre todo a tratar de hacer una reflexión museológica explícita con los museos del territorio. Entonces trajimos al museo itinerante de la memoria y la identidad, que es un museo realmente sorprendente. No van a tener mucho en él, ojalá lo googleen las cosas que hacen, googleen las décimas, el trabajo que se hace. Básicamente quiero decir que es un museo que por todos sus procesos museológicos ha logrado que en esta sección del Caribe colombiano, en donde se cometieron unas 104 masacres, no les digo los niveles de violencia femenina y otros tipos de violencia, desplazamiento forzado, despojo de tierra y demás, y logramos traerlo. Y ello nos permitió efectivamente consolidar una idea que perdón, ya va a terminar, que fue muy importante, y era empezar, no sé mucho, es el ciclo de producción museológica. Es un proceso, digámoslo, ahí se ve muy complicado, pero la idea era intentar, tomando la tradición de los colegas de Brasil que hablan de precisamente la producción museológica, pensar un elemento fundamental, y es cómo introducir en el proceso de curaduría y de producción museológica de todas las exposiciones del Museo Nacional procesos participativos en el territorio, con el territorio y situados en el territorio, de tal manera que podamos efectivamente, si no llevarnos el museo al territorio, sí generar procesos en los que
El museo releva un proceso del territorio, lo releva en su poder, digamos, legitimante, consagrante, y al mismo tiempo, además de que lo protege en el territorio, lo convierte en un patrimonio museológico nacional. Entonces la idea es efectivamente sistematizar, no de forma populista ni de forma verborreica, el proceso de participación museológica, no nombrando simple y llanamente cuatro comités, sino efectivamente tratando de construir un proceso dentro de la producción museológica que efectivamente siempre estamos trabajando en un proceso pedagógico de construcción museológica y de renovación sistemática, tanto del Museo Nacional como de las instituciones museológicas en territorio y por supuesto potenciando todo un sistema. La idea es precisamente, este es un elemento de la fase 2, por ejemplo, de problematizar, definir todos los procesos de producción museológica, investigación museológica, siempre en términos participativos, sin caer, como les digo, en populismo museológico. No se trata de una participación que responde a una nomenclatura democratera, sino que efectivamente nos permite establecer diálogos auténticos, profundos, complejos y transformadores con y desde el territorio. Me alcancé. Muchas gracias. Muchas gracias. Me pasé de tiempo, no sé. Perdón a los colegas del museo que tienen que trabajar tan tarde, discúlpeme, mi solidaridad. Iniciamos si pensáis una ronda de preguntas, cuestiones que queramos hacerle a William. Muchas preguntas, la verdad. Acércate para que... Creo que están grabando. Ah, no, ahí está. Ya, sí. Bueno, muchas gracias por esta capacidad de síntesis, porque realmente son muchos años. Sí, y entonces cada cosa podría darnos para una conferencia y cada detalle es muy complejo, Sí, no, vamos, es que nos desborda, por lo menos a mí, ¿no? Y la idea que me golpea la cabeza quizás sea la de la construcción de la identidad a través del arte y cómo salir del museo y contextualizar toda esa didáctica, toda esa historia y hacer del territorio de un país el territorio del museo, ¿no? Y compartirlo con todos, ¿no? Sí, o sea, sí. es que, vamos, me parece... Aquí estamos todavía, vamos, ni hemos empezado, yo creo. O sea, Digamos, yo creo que siento que hay una gran ventaja y una gran desventaja. Para nosotros es una gran ventaja la vulnerabilidad y digamos como que los museos no le importan sino a unas señoras muy elegantes, muy lúcidas, muy pilas de la oligarquía y a 3 o 4 funcionarios. De hecho, por eso salgo tan rápidamente de la dirección del museo. Pero por el otro lado, al estar en el borde de la discusión y de la política pública, pues siempre estamos al borde, digamos, nos toca picar mucha piedra para lograr llevar y relevar estas preguntas a la arquitectura organizacional del Estado, pero sobre todo a la acción política del despliegue de este asunto en un país en guerra, no se nos olvide eso. Colombia es un país en guerra. quizá este activismo, ¿no? Esta crítica es así de latente en tu país, está así de activa, esta actitud crítica que tenéis los docentes o bueno, la gente implicada en estos cambios, en este... Pues yo siento que sí, digamos, sí. Por lo menos de la gente con los que me rodeo, y desde diferentes puntos de vista. Pues por supuesto tú tienes grupos de profesores, profesoras en la universidad privada que también tienen una implicación muy importante. De hecho, los últimos, la Alianza Colombiana de Museos, que es un proyecto del que no les hablé, lo estamos llevando ahora a cabo con colegas de la Universidad de los Andes, que es una de las universidades de la élite colombiana, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Por supuesto, hay sectores muy reacios a esto, hay unos sectores conservadores muy reacios que no les importa jugar con la vida de nadie ni pasar por encima
de la vida de nadie. Pues ustedes vieron esta semana, no sé si lo vieron en noticias, el hermano del expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 28 años de cárcel por participar en la organización de varios grupos de paramilitares que causaron un daño increíble, sobre todo en la zona de Antioquia. Y bueno, estaríamos horas, pero una pregunta que siempre me apetece hacer, pero creo que no salimos, o sea que es, no sé cómo ves el arte contemporáneo, el arte actual en tu país. Mira, yo vengo del mundo de las artes, digamos, mi formación como educador de museos, el proletariado museológico internacional, viene del mundo de las artes y del arte contemporáneo. De hecho, la agenda expositiva que tenía el museo, de lo que hoy llamamos Museo de Arte del Banco de la República, en la década de los años, final de los 80 y durante la década de los 90 que yo estuve allí formándome, era muy importante, pero era también al mismo tiempo muy paradójica porque era una programación de arte contemporáneo en una ciudad con unos niveles muy complejos de exclusión simbólica, aunque el museo siempre ha sido gratuito, nadie entraba al museo, digamos, y era un banco, de todas maneras era un banco. De todas maneras, allí yo tuve la fortuna, y hablo en plural porque todos los que nos formamos en ese grupo de educadores y educadoras, estamos protegidos por alguien que es muy importante en el ámbito internacional, José Roca, y por el otro lado también Carolina Ponce de León, dos grandes curadores que nos permitieron hacernos preguntas, experimentar en las salas de exposición, y todo este etos experimental, interdisciplinario, indisciplinado en muchos sentidos, ¿cómo decirlo? También irreverente, yo creo que sí, es muy irreverente en muchos sentidos. Ese ethos pues tiene que estar acá, está en este proyecto y en todos los proyectos que planteamos desde la maestría, porque pues otra de las grandes colegas se nos murió hace unos años, Marta Convariza Osorio, una de las grandes artistas de los años 90 en Colombia, que se formó también en estos escenarios de la pregunta por la educación artística en los museos de arte moderno y arte contemporáneo. La pregunta que me haces es muy grande, es muy gruesa. Lo que te puedo decir son dos asuntos. Uno, por supuesto, el arte colombiano contemporáneo no es en absoluto, no da la espalda a estos procesos. Incluso los artistas más radicalmente formalistas o más esteticistas o que se centran más endogámicos en procesos poéticos, interioristas, en algún punto han cruzado por este tema o por estos asuntos. Muchísimas gracias. Bueno, me ha encantado la conferencia esta, y he visto, claro, al principio me chocaba un poco porque tengo la cabeza muy ocupada. Y cuando he visto esa exposición de 3 millones de dólares, ¿verdad? Para nada, supongo que 6 meses, ese concepto tan occidental, un poco tan mercantilista, y luego ver cómo se está generando el país a partir de una institución, o cómo se está cosiendo el país, ¿no? De alguna manera. Es una especie de cueva de Altamira general, ¿no? O sea, algo que se está generando ahí que, bueno, no sé. Me gusta mucho el cambio de sala, ¿no? Del mesón ese baturro que hay al principio a de repente pues algo totalmente participativo, ¿no? Totalmente, no sé. Bueno, espero que sirva, ¿no? Porque lo que no me gusta es que hayas dejado la dirección, pero bueno, sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Digamos que los avatares, precisamente por esta ausencia de autonomía, vamos a ver hasta cuándo se sostiene. Yo espero que el próximo gobierno entienda, sea del corte que sea, entienda la importancia de no romper este delicadísimo proceso, que no es un proceso, digamos, de gran envergadura macropolítica, no es así, por supuesto no es así. El Museo Nacional tiene aproximadamente con mucho esfuerzo, 600.000 visitantes al año. Es un museo que, digamos, está en una ciudad que tiene aproximadamente dependiendo de si
decía, contamos o no la zona conurbada, 12 millones de personas, pero que, como digo, se ha hecho unas preguntas muy importantes y que las lanzan al territorio y tienen unas redes muy importantes. Y por el otro lado, hay que decirlo, unas redes de colegaje y de solidaridad intelectual muy, muy bonitas, muy, muy auténticas. Digo, para mí fue un honor y un placer enorme haber dirigido a... Perdón, me emociono. A un equipo tan esplendorosamente inteligente y tan generoso y tan valiente y tan aguantador, porque los procesos burocráticos pueden llegar a ser muy lesivos y bueno, muy complejos. Bueno, ¿y por dónde empiezo yo? Primero recordando a Martika, a Martika con Marisa, ¿no? Sí. A la que tanto quisimos todos. Y luego también reconociendo el entusiasmo, la valentía y la capacidad crítica que yo he podido ver en tu país, desde la gente más joven a la gente más mayor, a los que he conocido a través de la maestría. Y además me llama la atención una cosa en esa valentía, es la capacidad que habéis tenido de generar museos de memoria histórica, Sí. en un proceso todavía de guerra, cuando nosotros no somos capaces, en nuestro país no hemos sido capaces de dar ese paso, quizá porque durante nuestra transición se decidió mirar hacia otro lado y olvidar en una damnatio memoria que duró décadas aquello que había ocurrido. Entonces nos encontramos con museos, como es, bueno, el propio Museo del Prado, nuestro más importante museo, junto obviamente del Reina Sofía, que mantiene o está manteniendo, y quizás está cambiando ahora su relato, un relato que obvia, por ejemplo, nuestra historia colonial, que obvia nuestra historia, el 50% de la población, que somos las mujeres. Sí. El único referente sobre nuestro pasado colonial que había en el Museo del Prado y que yo creo que se mantiene hasta ahora, era un cuadro de Goya de un pavo, ¿vale? O sea, no encontrabas ningún referente, absolutamente nada más. Entonces, esta historia, ¿no? Este mantenimiento en el fondo del relato del trauma del 98, de la pérdida de las colonias, o sea, como ese sentido como de anquilosamiento de los relatos de los museos, que de manera muy tímida en el Museo del Prado, mucho menos tímida en el Museo de Reina Sofía, he citado a Manolo Borja Villar, que lo hemos tenido aquí y que verdaderamente le dio la vuelta absolutamente de una manera valiente y muy interesante a los distintos... ¿verdad? Sí. Muy lúcida, sí. No, y además con 3 relatos museográficos durante el tiempo que estuvo, que fueron dando grandes pasos como de gigante en una manera totalmente distinta de entender el museo. Bueno, pero esto era como echar flores a tu trabajo en la museografía y en la historiografía. Me interesaba, entre muchas preguntas que tengo, ¿no? 2 cosas. Una, que es cierto que había una museografía femenina, quizá no feminista, pero también es cierto que si la comparamos, por ejemplo, con la aparición de los museos en Estados Unidos, que también están liderados por mujeres, y pienso en el Winnie o pienso en el MoMA de Nueva York, Claro. pero ellas estaban en la retaguardia, ponían la pasta, ¿no? Eran las Rockefeller, etcétera, pero le daban las riendas a los varones. Y sin embargo, en el caso de Colombia, no. Entonces, simplemente el ocupar el espacio público por parte de esas mujeres es un hecho de empoderamiento y de referencia para las niñas que vienen a posteriori. Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, esta sería la primera cuestión.
La segunda, yo recuerdo el Museo Colonial de Bogotá, y a mí me parece que en el Museo Colonial de Bogotá sí que había un sentido crítico que también estaba en la exposición que yo llegué a ver de Cristina Lleras, que era fantástica. O sea, recuerdo precisamente la manera de construir la figura de un personaje como Bolívar, que prácticamente es un personaje intocable, ¿no? O sea, esa valentía museográfica que tuvo Cristina Lleras, yo creo que se ha dado en tu país a todos los niveles, y en ese sentido, bueno, no hay preguntas, simplemente es decir que verdaderamente me parece que tenemos muchísimo que aprender, pese a que tengamos muchísimos museos, de esa valentía de romper la museografía, de plantearla de otra manera y de hacerla participativa. Y ahí mi única pregunta es, ¿qué papel tenían los artistas, si es que lo tenían, dentro de esa mediación? Y cómo se generaba esa mediación con los públicos que ya en realidad no eran públicos, sino estaríamos hablando de otra manera de llamarlos, ¿no? O sea, de los participantes, ¿no? En esa política de participación pública a la hora de construir, que me recordaba así de alguna manera, pero me vas a decir igual, que nada que ver, ¿no? A If You Live Here de Martha Rosler, ¿no? De ese proyecto que hacen en Dia Foundation, Martha Rosler, pero bueno. Bueno, lo que hay que decir, yo tengo un artículo en el que precisamente señalo el carácter paradojal que tienen estas mujeres de la élite colombiana. Insisto, son mujeres, yo lo digo en varios, no me muevo en la teoría feminista, digo que es una vanguardia femenina, es una vanguardia además social, muchas de ellas, sobre todo las mujeres que se educan en el circuito alrededor de Marta Traba, que se divorcian por primera vez, que fuman por primera vez en público. Bueno, es una república de los años 50, 40, 50, pues muy católica, muy conservadora, y que tienen gestos muy valientes, son las primeras que se divorcian. Tal vez la figura de Teresa Cuervo, que es la más conservadora, pero es tal vez, y aquí hay algo que es muy importante, Isa, y es que Teresa empieza a trabajar porque su padre, que era en ese momento embajador de Colombia en México, muere, y a ella le toca hacerse cargo de su manutención y de sus dos hermanas, ¿sí? Y entonces es una mujer que le toca trabajar, y que claro, el circuito de la élite le construye un cargo dentro del Ministerio de Instrucción Pública en ese entonces, estoy hablando del 38, a ella se le crea la dirección de museos, pero es una mujer que de todas maneras, por muy conservadora que sea, por muy católica, pues es una mujer que no se queda quieta, es decir, es una mujer que genera institucionalidad, que es capaz de decir, este museo, este edificio es clave para mi museo, tiene lucidez, una lucidez que no se le puede no reconocer. Por eso digo que es una figura modernizante muy paradójica, como son todas ellas luego, ¿verdad? Ahora, entonces, esa figura, ese lugar, por supuesto, estamos hablando de las élites culturales, la llegada de las mujeres a la economía, a otros sectores de la sociedad, digamos, con un régimen masculino mucho más cristalizado, va a ser muy posterior. Pero aquí, pues, uno ve ese elemento. Particularmente, si ustedes ven el debate sobre el lugar que tiene el arte en ese relato que se tiene en el Museo Nacional, pues se da eco al respecto de esa pintura que yo mostré acá, de Botero, que es uno de los cuadros de Botero, del mejor Botero que podemos, digo, para los que somos historiadores del arte, no el Botero de los años 80, de las gordas y demás, sino el Botero expresionista, experimental, ¿verdad? Y por el otro lado hay que pensar en Beatriz González. Si uno se pregunta cuál es el lugar de todo esto y de artistas concretos y de las artes en concreto, es Beatriz. Beatriz no es historiadora, ¿verdad? Es una artista. Pero Beatriz, digamos que ha fungido como una historiadora del arte y ha fungido como historiadora de Colombia. Ahora, claro,
si uno la mira atentamente, su mirada o su concepción de la historiografía es una concepción muy conservadora, muy ligada al documento, pero es absolutamente brillante. Por el otro lado, es una museógrafa absolutamente exquisita. No puse la fotografía, finalmente no la puse, de la última sala de la actual exposición del Museo Nacional. A ver, permítanme un minutín, a ver si la podemos ver acá, tal vez, no. Hay un cuadro de Botero, una naranja de Botero, una manzana de Botero, está en un perfil, ese cuadro está puesto ahí y es increíblemente bien puesto, es decir, Beatriz es una figura sí, muy importante en ese escenario. Y juega un papel también muy paradójico, muy ambiguo en este proceso. A ver que se me hizo la diapositiva. En este proceso, porque en la exposición que ella, Margarita Reyes y en su momento Botero, María Cristina Botero, van a realizar al final de los años 90 y principios del 2000, van a llamar a muchos artistas a iluminar ciertos momentos claves de la historia del país, en un relato que todavía está dentro del régimen de representación que había configurado Emma Araujo y, entre otras personas, Beatriz González siendo muy joven. ¿Y qué va a pasar en el escenario del nuevo proyecto expositivo? En el escenario que genera Daniel Castro. Daniel Castro fue alumno de Beatriz González en ese primer grupo de educación de museos que ella creó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá al final de los 70. En este relato, sobre todo, no sé si se alcanza a ver, en esta sala, que es una de las últimas salas, esta fue una de las salas que yo ayudé a agenciar, Fuerza, Fe y Sustancia, y aquí ustedes ven, por ejemplo, la obra Colombia de Antonio Caro. Digamos, es muy importante entender que el relato, este relato del Museo Nacional, no es un relato única y exclusivamente con objetos históricos. Aquí se han combinado todas las colecciones del museo para generar un relato con muchas capas de sentido, con muchas dinámicas, digamos, que corren paralelas y con un carácter, ¿cómo decirlo?, polivalente y poliédrico, en el que tú puedes arrancar por una obra de arte, pasar por un objeto arqueológico y luego terminar por un objeto histórico. Entonces ese régimen curatorial, museográfico, hace que necesariamente tú tengas siempre una visión muy compleja. No tengo una fotografía aquí, por ejemplo, del nicho que se le dedicó a las comunidades queer, que es muy interesante en un sector de la exposición permanente, o por ejemplo la aparición de un relato de las comunidades afro, la participación de las comunidades afro en la construcción de nación, que es uno de los temas que cuando yo dirigía hace casi 2 décadas y media el área de educación, se planteó y empezamos a elaborar y empezamos a convocar a líderes y lideresas y a generar la pregunta de cómo vamos a coleccionar esta historia, cómo la vamos a enunciar, con quién la vamos a enunciar, con qué patrimonios, con qué artistas, ¿sí? Ese es el punto, digamos que es un museo que no tiene una capacidad de adquisición, digamos, cuando yo llegué el museo hacía 10 años no había comprado ni una sola obra. En ese año, al final del 23, el 23, logramos con el administrador del museo dejar unos 70 milloncitos para comprar unas obras que se querían precisamente para esta sala y otras salas, pero lo que digo es que, o lo que me parece importante aquí es que, sobre todo si uno se fija en esta sala, la sala de Memoria y Nación, que es un relato muy complejo, ustedes van a ver que aquí hay un régimen objetual, un régimen de colecciones muy diverso. Aquí hay fotografía, hay video, hay retratismo, hay objetos de diferentes órdenes que precisamente hacen que
la lectura que tenemos sobre, por ejemplo, como se llama ahora, nación y museo, pues la pregunta por la nación no sea respondida en términos decimonónicos, patrioteros, o qué sé yo, conservadores, sino muy abiertos, ¿sí? Bien. Para que nuestros colegas del museo no se trasnochen, muchas gracias. No sé si cerramos ya ahora, ¿verdad? ¿O alguien quiere hacer otra pregunta? Mil gracias. No, muchas gracias a ustedes por aguantar hasta ahora. Muchas gracias por la interlocución. Claro. Claro. Tenemos 2 días para evacuarles. Vaya tela.